¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que bien. Ya dejé el caño Aquaduct conectado con el PVC. Bueno, como dije en el video más largo, un poquito más largo que este, los amigos notarán que, bueno, está la hembra descargando dentro del macho. Esa agua que ven ahí es porque lo estuve limpiando, créanme que se había embarrado todo. Y bueno, quería mandar unas fotos al cliente y de paso hacer el videito. Y lo lavé con la manguera. Dicho sea de paso, está en el otro extremo la manguera, pasando agua, quizás se escucha, para ver que no pierda y todo ese tipo de cosas. Como dije, la hembra está descargando en el macho, pero por una cuestión de que dejaron la cometida macho, o sea, no hay manera. Como dije antes, podría poner una cupla ahí y enganchar el macho, pero de todas maneras estaría una hembra descargando dentro de un macho, al revés de lo que corresponde. Pero bueno, esto no está perdiendo, está hermético, así que bueno, con 2 toneladas de tierra arriba no va a haber problema ninguno. Está calzado, del otro lado de la reja está la cámara, pero hay 40 centímetros más de caños con ladrillos. Así que bueno, nada, ya quedó conectado. Ahora voy a dar a la tarea de taparlo una vez que verifique que no pierde nada, sacando esa desprolijidad, pero pasa en todos lados. Nada más que yo lo comento. Simplemente quiero que no parezca que uno comete errores que critican otros. Como dije, podría traer el soplete, hacerle la cabeza, pero créanme que hay adentro, porque se ve como que estuviésemos ahí nomás, pero estamos 1 metro abajo, no se justifica. No lo veo necesario. Ahora lo voy a forrar en cemento, me voy a hacer la cabeza en cemento, y bueno, al no estar perdiendo, esto está bien. Como les dije, lo estuve limpiando con la manguera, que la dejé conectada en el otro extremo como para que corra agua y no pierde. Lo estuve lavando y por eso el agua que notan ahí, pero nada que no esté pensado o algo que esté fuera de, digamos, lo lógico y lo correcto. Así que nada, les mando un saludo, espero que estén bien y bueno, nos vemos en otro video.